Saludos a todos. En este video quiero hablarles del concepto de ondas y algunas aplicaciones. Para ello, con este simulador, quiero mostrarles que podemos producir ondas cuando dejamos caer gotas de agua sobre el tanque, sobre una cubeta de agua, sobre una porcelana. Si le dejamos caer gotas, producimos perturbaciones en la superficie del agua, las cuales son ondas que se propagan circularmente hacia el borde del tanque o hacia el borde de la taza donde tengamos el agua. Igual si pulsamos con el dedo, estas ondas se propagan en forma circular hacia todos los extremos. O de pronto podemos también producir ondas de sonido. También podemos, observar estas proyecciones en dos dimensiones. Podemos observar las ondas cómo se propagan en forma circular hacia los bordes del tanque. Entonces una onda la podemos producir de esa forma. También en una cuerda podemos atar una cuerda a la pared y mover la cuerda manualmente y ponerla a oscilar, agitarla, o producir oscilaciones permanentes a través de un motor. Entonces aquí tenemos ondas que están propagándose a través de la cuerda. Estas ondas son perturbaciones que viajan a través de un medio, en este caso el medio es la cuerda, y viajan a través con cierta frecuencia. Podemos aumentar la frecuencia del motor para producirlas o disminuir la frecuencia, por lo tanto disminuyen las ondas y las crestas. Se observan diferentes picos. Esos picos que observan ahí ustedes se le llaman crestas y las partes inferiores se le llaman valles. Podemos colocar aquí que el anillo acá también oscila en una barra, en un tubo de metal. Entonces aquí se observan las crestas de las ondas. La amplitud la podemos modificar. La amplitud es la altura de las crestas. Por reducir la altura de las crestas, reducir la amplitud. Miren que aquí tenemos una onda con menor amplitud, pero la misma frecuencia. Si aumentamos la amplitud, miren que la onda es más alta, tiene una onda de mayor amplitud, y la frecuencia pues la misma. Si disminuimos la frecuencia, pues observamos la amplitud de las ondas. Aumentamos un poquito esta amplitud, que es la distancia que hay entre las crestas o entre los valles, que son las partes inferiores de la onda como tal. Bueno, las ondas tienen ciertos elementos, como les mostraba ahí en el simulador. La onda como tal tiene una amplitud, que es la distancia perpendicular que hay de la posición de equilibrio a la cresta, o de la posición de equilibrio al valle. Esta es la amplitud de la onda. La amplitud, que puede ser en metros, en centímetros, en kilómetros, incluso para algunas ondas muy grandes. La longitud de onda, lambda, que es la distancia que hay entre dos crestas sucesivas o entre dos puntos iguales sucesivos. Por ejemplo, de este punto a este punto es la longitud de onda, o entre esta cresta y esta otra cresta consecutiva. Es la longitud de onda, que también se mide en centímetros, metros, es unidad de longitud como tal. Bueno, las crestas, los valles. El periodo es el tiempo que tarda en repetirse un mismo punto. Por ejemplo, el periodo iría desde aquí hasta el punto repetido, que sería hasta aquí, el periodo de oscilación de una onda. Y la frecuencia, pues, es cuántas veces pasa esa onda por ese mismo punto en un tiempo determinado. El periodo y la frecuencia son inversos. Aquí está. El periodo es el tiempo empleado en hacer ciertas oscilaciones. La frecuencia es el número de oscilaciones entre el tiempo. Entonces ellas son inversas. Periodo es 1 sobre frecuencia, o frecuencia es 1 sobre periodo. La frecuencia se mide en hertz. Hay frecuencias de kilohertz, en megahertz. No sé si recuerdan que megahertz es la frecuencia del FM en las emisoras. Y el kilohertz es la frecuencia del AM en las emisoras. Kilohertz, kilo por 10 a la 3, o sea, por 1000. Y el mega por 10 a la 6, o sea, hablo de 1.000.000. Entonces, hablo de
diferentes frecuencias determinadas en las estaciones de radio. La frecuencia se mide en Hertz en honor a Henry Hertz, quien fue quien demostró la existencia de las ondas de radio cerca del año 1886. Una onda mecánica generalmente viaja entre 330 y 350 metros por segundo, es decir, aproximadamente 340 metros por segundo. Estoy hablando de alrededor de 1200 kilómetros por hora. La rapidez de una onda mecánica viene dada como V igual lambda por frecuencia, o V igual lambda sobre periodo. Aquí está en función de la frecuencia, pero como la frecuencia es 1 sobre periodo, si hacemos el cambio de variable aquí, tenemos también que la velocidad es lambda por frecuencia, pero la velocidad también es lambda sobre periodo, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces podemos tener la ecuación de las dos maneras. La velocidad de propagación de una onda yo la puedo determinar multiplicando la longitud de onda por la frecuencia, o la longitud de onda entre el periodo. En esta tabla que les muestro aquí, tenemos varias frecuencias y varias longitudes de onda de 4 ondas distintas de sonido, en la cual se multiplica la frecuencia por la longitud en todos los 4 casos, y miren los valores que se obtienen. El primer valor es 340,8, 340.5, 340.5 y 338.5. Estos valores son aproximadamente igual a 340 metros por segundo, que es el valor de la rapidez de propagación de la onda de sonido. O sea, en este caso, si multiplicamos la frecuencia del sonido de un clarinete en una banda por la longitud de onda, o en la frecuencia del sonido del trombón por su longitud de onda, siempre nos están dando valores iguales a la velocidad de propagación del sonido. Esto se cumple en ondas de sonido como tal. Aquí hay unos ejemplos de comparación, una similitud que hacen entre un tren de carga y una onda. Dice cuál es la rapidez de un tren de carga con vagones de 12 metros de longitud que pasan por un punto a razón de 2 vagones por cada segundo. Si pasan 2 vagones por cada segundo, tenemos la frecuencia o tenemos el periodo. La frecuencia sería 2 vagones entre un segundo, 2 entre 1, 2. Si queremos la frecuencia sería 1 entre 2, lo contrario. La velocidad la multiplicamos frecuencia por longitud. Como el vagón mide 12 metros, eso será la longitud de onda. Entonces, 2 Hz es la frecuencia por 12 metros. 2 por 12, 24. 24 metros por segundo sería la velocidad de paso del tren por ese punto. Es como un símil que hacen entre el tren y la onda como tal. Aquí también hay otro ejemplo. Dice una onda vibra en el agua de arriba hacia abajo 6 veces cada 2 segundos. Ojo, 6 veces cada 2 segundos. Veces y tiempo. 6 entre 2 daría 3, eso sería la frecuencia. Y si queremos el periodo, 2 entre 6. Y tiene una distancia entre dos crestas sucesivas de 2,5 metros. Eso significa que esa es la longitud de onda. Determinar la frecuencia, la longitud de onda, la rapidez con la que se propaga la onda. Entonces, la frecuencia sería 6 entre 2, el número de veces entre el tiempo, 6 entre 2, 3 Hz. La longitud de onda pues ya está en el problema, 2.5 metros o 2,5 metros. La rapidez, velocidad, es frecuencia por longitud, 3 Hz por 2,5, 7.5 metros sobre segundo. Y si de pronto nos hubiesen pedido el periodo, sería 2 entre 6. 2 entre 6 lo que daba esa división. Bien, podemos también tener los tipos de ondas de acuerdo con algunas características. Por ejemplo, tipos de ondas según el medio en el que se propagan. Existen 3 tipos de ondas según el medio donde se propagan: las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas y las ondas gravitacionales. Las ondas electromagnéticas son las que no necesitan de un medio para propagarse. Estas ondas electromagnéticas son las que emiten nuestros celulares, nuestras radios, nuestros computadores, nuestros televisores.
todo lo que tiene que ver con los aparatos electrónicos que funcionan en nuestra casa, en nuestro mundo. Estas ondas no necesitan de un medio para propagarse y viajan por cualquier medio sin detenerse prácticamente. Las ondas mecánicas son las que sí necesitan de un medio para propagarse. Por ejemplo, las ondas de sonido necesitan del aire para poderse propagar. Recuerden que el sonido viaja más rápido en los sólidos que en el aire, debido a que las moléculas de los sólidos están más unidas y por lo tanto el sonido se propaga transmitiéndole vibraciones una partícula a la otra que se encuentran unidas en este caso en los sólidos. Entonces las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. Una onda producida sobre el agua es una onda mecánica, pero necesita del agua para poderse propagar. Una onda producida en un resorte, en una cuerda, es una onda mecánica como lo es la onda de sonido. Y las ondas gravitacionales, que son ondas descubiertas hace 100 años por Albert Einstein, y que hace poquito fueron medidas, porque según el descubrimiento de Einstein, hace ya un poquito más de 100 años, se creía que eran indetectables porque estas ondas eran muy débiles. Sin embargo, se creó un laboratorio, el laboratorio LIGO allá en Estados Unidos, un laboratorio de interferometría donde se detectó y se midieron las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Son ondas que perturban el espacio de la geometría espacio-temporal, espacio-tiempo. A través de las ondas gravitacionales ya se están haciendo estudios del comportamiento gravitacional de nuestro universo. Y estas ondas perturban el espacio y el tiempo. Con el conocimiento más adelante de estas ondas se puede llegar a estudiar un poco más los viajes interespaciales. Este estudio apenas está comenzando y les digo que las ondas gravitacionales son perturbaciones de la geometría del espacio y el tiempo. Otro tipo de ondas es las ondas según su propagación. Existen 3 tipos de ondas según su propagación: ondas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Las ondas unidimensionales son las que se propagan en una sola dirección, y por esto que sus frentes de onda son planos y paralelos. Estas ondas se propagan en una sola dirección. Las ondas bidimensionales, pues como su nombre lo indica, se propagan en el medio de XY, en el espacio de 2 dimensiones, y son las ondas llamadas superficiales. Las ondas en el agua son ondas superficiales u ondas bidimensionales. Y las ondas tridimensionales, como el sonido, por ejemplo, viajan en 3 dimensiones, en un frente esférico en las 3 direcciones X, Y, Z. Estas ondas son las ondas de sonido, por ejemplo, que cuando hablamos se nos escucha en todas las direcciones. Esas son las ondas según su propagación. Las ondas según su dirección se clasifican en 2, las transversales y las longitudinales. Las transversales son las ondas que producimos en el agua o las que producimos en la cuerda cuando hacíamos vibrar la cuerda de arriba y hacia abajo. Aquí se produce una onda transversal. ¿Por qué? Porque la onda viaja hacia la derecha y hacia la izquierda, pero el medio vibra hacia arriba y hacia abajo. Es decir, el medio se mueve perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda. Esta es una onda transversal. Estas ondas se pueden producir en el agua. Las ondas transversales se clasifican porque la onda viaja perpendicular al medio. En cambio, una onda longitudinal es una onda que viaja en la misma dirección en la que se mueve el medio. Si estiramos un resorte y le producimos un pulso, es decir, lo comprimimos un poquito y lo soltamos, ese pulso va hacia la pared y regresa. Es decir, la onda viaja a lo largo del resorte y el resorte vibra en esa misma dirección. Esta es una onda tipo longitudinal. Un ejemplo de estas ondas es la onda de sonido, que viaja en la misma dirección en la que se mueve el medio. Cuando nosotros hablamos, producimos vibraciones en el aire que está cerca de nuestra boca, y ese aire provoca vibraciones en el aire siguiente
hasta llegar al aire que está cerca de los oídos de quien nos escucha. Es una onda que se propaga en forma longitudinal y necesita de un medio para propagarse. Otro tipo de ondas son las ondas según su periodicidad. Se llama ondas periódicas y ondas no periódicas. Hay ondas periódicas y son producidas por ciclos repetidos de perturbaciones. Por ejemplo, en las estaciones de radio se producen ondas periódicas porque se están lanzando frecuencias de electrones a cierta frecuencia. Por ejemplo, en la estación de radio de Olímpica 90.5 se producen oscilaciones a 90.500.000 ciclos por segundo, que es 90.5 MHz. Es multiplicar 90.5 por 1.000.000. Entonces, 90 millones de ciclos por segundo aproximadamente. Y las ondas no periódicas, estas ondas son causadas por una perturbación de manera aislada. A veces se pueden dar de manera no repetida, o se repiten diferentes, como lo son en los sismos. La parte cuando hay sismos se producen réplicas, pero esas réplicas no son iguales. Entonces son ondas no periódicas. Las ondas sísmicas se pueden considerar ondas no periódicas. Bueno, hasta aquí lo que es la introducción sobre el concepto de onda y algunas características de ellas y clasificaciones como tal. Más adelante les hablo de los fenómenos ondulatorios.